asunto que tiene que ver con Europa. Una vez que han condenado de forma rotunda estas inaceptables desapariciones forzosas, queda la duda o la pregunta sobre qué alcance puede tener este pronunciamiento. Por un lado, en términos de colaboración por parte de Europa para México, y por otro lado, en términos de preocupación para México sobre si este tipo de pronunciamientos pudiera abrir un debate respecto a la relación de México con Europa en materia comercial, en materia económica. Sabemos que existen tratados en donde se incluye una cláusula democrática y de respeto a los derechos humanos, y los países que no cumplen esa cláusula de democracia y respeto a los derechos humanos pueden tener problemas con Europa. ¿México está en ese escenario? No lo creo. Efectivamente, en el acuerdo global que tenemos entre México y la Unión Europea existe esta cláusula democrática, pero se aplica, se pone en juego la cláusula democrática en casos de abusos flagrantes de derechos humanos por parte de las autoridades nacionales, en situaciones donde es el mismo gobierno que es el principal autor de los abusos de derechos humanos. Y no creemos que eso sea el caso aquí en México. Entonces creo que este tema de la suspensión del acuerdo o del impacto sobre el funcionamiento del acuerdo a raíz del funcionamiento de esta cláusula democrática no creo que se aplique en el caso que nos ocupa ahora. En el mismo debate en el Parlamento Europeo se escucharon algunas voces que pedían, que proponían justamente una actitud un poco más fuerte, un poco más directa para criticar algunos aspectos de la situación aquí en México. Pero creo que el texto adoptado de la resolución también establece un buen equilibrio entre esta preocupación, porque la situación sí realmente es preocupante, las cifras en términos de víctimas, no solamente en Iguala, sino en otros casos, son cifras preocupantes, pero al mismo tiempo se equilibra eso con nos insta el Parlamento Europeo justamente a la Unión Europea de seguir cooperando, de seguir buscando mecanismos para apoyar las autoridades mexicanas y para expresar esta solidaridad. Tomás Tenorio, estamos frente a un asunto donde efectivamente la salida del gobernador Aguirre, que de facto es una renuncia, pero no tanto, porque quedaría eventualmente alguien de su gabinete. Y eventualmente también se especula, podría el gobierno mexicano optar por una figura como el comisionado de Michoacán para Guerrero. ¿Qué ves en inmediato, Tomás? Yo creo que la llegada del comisionado federal al Estado va a ser casi inevitable, porque la situación de Guerrero ha sido peor por número de muertos y cantidad de casos, peor que en Michoacán. Y en Michoacán hubo ya un comisionado federal. Yo creo que esa va a ser la salida práctica de orden operativo que le va a dar... Inmediata que le va a dar el gobierno federal, probablemente. Y creo que va a generar una situación un poco menos tensa en el Estado, esa salida. Pero yo creo que para Guerrero va a ser necesario algo más que un simple comisionado federal. Las cosas están realmente muy complicadas. El hecho de que el domingo pasado el gobierno federal ya haya enviado la Policía Federal a controlar la situación, a vigilar 12 municipios. ¿Y uno del Estado de México? Y uno del Estado de México, claro. Que queda en el mismo corredor donde tiene su casa de descanso el presidente de la República. Así es, así es. Entonces, yo creo que un comisionado federal no va a ser suficiente. Se necesita un proceso de reestructuración del orden institucional en el Estado de Guerrero más profundo, así como después de los huracanes del año pasado. Se anunció un plan con una inversión de 67,000 millones de pesos. Yo creo que en esta materia, en materia de seguridad y penetración de la delincuencia en las estructuras del Estado mexicano, yo creo que esa debe ser la meta, el propósito que se imponga el gobierno de México para reestructurar el Estado de Guerrero. Lo que yo diría es que por encima de la renuncia del gobernador del Estado, sigue haciendo falta lo más importante, que es encontrar a los 43
normalistas desaparecidos. Y en eso yo diría que sigue prevaleciendo la exigencia, como lo planteó el Parlamento Europeo, de una investigación rápida, transparente e imparcial. Y eso es lo que no ha sucedido en los 26 días que han transcurrido desde la desaparición y desde la muerte de los otros 3 normalistas. Y esa sigue siendo la exigencia que ayer se planteó en las marchas en todo el país. Y yo creo que eso es lo primordial, por encima de la renuncia del gobernador, que no resuelve el problema fundamental que se planteó en Iguala. Pues nos vamos. Hay que agregar que hoy se anunció el hallazgo de 9 fosas más encontradas por la policía comunitaria, según se informó en estas últimas horas. Nos despedimos, Andrew. Un último comentario para cerrar el programa. Creo que a través del Parlamento Europeo, el pueblo europeo ha expresado su preocupación por lo que está pasando o lo que ha ocurrido en Iguala, pero también su solidaridad. Sabemos que la lucha contra el crimen organizado, contra la violencia, es un reto tremendo para cualquier gobierno, también el gobierno de México, pero es algo que requiere de una cooperación internacional. Es un flagelo internacional, sobre todo el crimen organizado, y entonces apostamos por una cooperación cada vez más estrecha con México, con otros países socios, amigos, para enfrentar este desafío que es el crimen organizado. Pues gracias por estar aquí, embajador, gracias por estar en este programa y gracias, Tomás, por compartir tus reflexiones y tu información para este programa de CNN. Gracias a los dos y hasta la próxima. Y a ustedes que nos permitieron acompañarles, pásenla bien, los esperamos mañana. Buenas noches.